El millonario descubre carta secreta de abuela para nieta que revela secreto impactante. Bianca caminaba con pasos firmes, bajo el sol brillante de aquella enorme hacienda, rodeada de flores blancas y columnas revestidas en piedra antigua. Su vestido impecable rozaba el suelo, mientras una multitud elegante la observaba con sonrisas cálidas y ojos brillantes. Era su boda, un día que había soñado desde siempre, lleno de promesas, lujo y ese cierto aire de tradición que impregnaba cada rincón del viejo lugar. Pero algo latía en su pecho, una presión lenta y constante que le impedía dejarse llevar por completo. Entre los murmullos de sus tías y primos, y el aroma intensamente dulce de las rosas de la ceremonia, un sobre amarillo y arrugado apareció como un fantasma en sus manos, entregado por un mensajero invisible que desapareció sin explicación. No tenía remitente, solo un viejo sello de cera rojo con una Y. Bianca lo abrió con dedos temblorosos. Por un instante el murmullo, su corazón se aceleró, como si un puño invisible apretara fuerte. ¿Cómo era posible? La abuela, con su imponente presencia, ¿había escondido algo tan enorme? Todos los años de fortaleza y control, ¿y ahora esta bomba esperando estallar en el día que debía ser el más feliz de Bianca? No podía respirar. La voz interior gritaba que debían saberlo, pero otra parte temía la destrucción que traería esa verdad. Los invitados seguían celebrando, inconscientes, mientras Bianca se perdía entre sus pensamientos. Miró al cielo azul, despejado, que parecía burlarse de la tormenta que ya sentía adentro. En ese momento, algo cambió dentro de ella. Una necesidad urgente de descubrir quién era ese hermano desconocido, ese pedazo perdido de su historia que había vivido en silencio. La tensión crecía como un coro sordo en su pecho. Mientras la brisa movía ligeramente las hojas, la búsqueda empezó a tomar forma, con preguntas sin respuestas que mordían como espinas. ¿Qué pasaría si desenterraba? Bianca no tenía ni idea. Solo sabía que no podía ignorar más ese llamado. Una puerta se cerró y se abrió al mismo tiempo en su alma. Y en la sombra de ese día inolvidable, la figura de Francisco, un hombre marcado por el abandono y un miedo profundo de confiar, empezó a ser el nombre que resonaría en cada uno de sus pensamientos. Entonces, justo cuando la jornada parecía tomar un rumbo incierto, Bianca recibió un mensaje inesperado, un texto simple, pero con un peso brutal. Tenemos que hablar. No sé cuánto más pueda esperar. El silencio volvió a envolverla, un vacío que quemaba igual que la incertidumbre. ¿Estaría lista para enfrentar la verdad? ¿Para salvar o destruir la familia que conocía? Aún no lo sabía, y el futuro prometedor ahora parecía tan frágil como un suspiro en el viento. Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. El mensaje seguía en la pantalla de su teléfono, suave, pero cortando el aire como un cuchillo afilado. Tenemos que hablar. No sé cuánto más pueda esperar. Bianca sintió que el corazón le latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Cerró los ojos un segundo, tomando una bocanada de aire, mientras el murmullo lejano de la fiesta continuaba ajeno a la tormenta desatada dentro de ella. Entonces, justo cuando quiso levantarse era Francisco. Su figura apareció entre los invitados, con esa mirada cansada que hablaba de batallas que nadie veía. Él se acercó, lento, casi con miedo, y antes de que ella pudiera preguntarle algo, lo que pasó hizo que todo se quebrara. Una figura inesperada interrumpió la escena, una mujer de rostro pálido y con ojos como dos pozos oscuros.
Caminó rápido hacia ellos, apartando a todos a su paso. En sus manos llevaba algo que brillaba con un destello cruel. Una caja vieja, cubierta de polvo y con grabados que Bianca reconoció al instante. Era un baúl familiar, uno que todos creían desaparecido hacía años. La mujer abrió la caja con un tirón desesperado, y como si fuera una bomba a punto de explotar, dejó caer dentro de ella un montón de papeles amarillentos y fotos. Bianca sintió que sus dedos se congelaban. Entre esos documentos, un sobre grande, con el mismo sello rojo, y una Y. Otro mensaje de su abuela, según pareció. Pero eso no era lo peor. Lo peor fue cuando la mujer miró a Bianca con esos ojos que quemaban y dijo con voz cortante, casi un susurro que retumbó en el silencio: tu abuela no solo entregó a un hijo en adopción, entregó a dos. El mundo se giró. Bianca se quedó sin aliento. 2 hijos perdidos. ¿Cómo? El caos empezó a corroer todo. Los murmullos crecieron. Los rostros curiosos y confundidos se acercaron. Y la boda quedó suspendida entre gritos invisibles. Francisco tragó saliva y murmuró, casi sin poder creerlo: yo soy el primero, Bianca, el que tu abuela escondió. Pero el segundo, yo no lo conocía. Nunca supe que había otro hermano. Bianca sintió que la presión en el pecho subía. Era como si algo, una mano invisible, apretara con fuerza y le cortara la respiración en pedazos. La mujer del baúl la miró directo, y de repente sacó una foto que la dejó helada. La imagen mostraba a una niña pequeña, con los ojos verdes de la familia y sonriendo de manera extravagante. Pero lo que partió a Bianca fue leer al reverso con la letra temblorosa de su abuela: mi otra hija, la que nunca pudo ser. ¿Otra hija? Bianca sintió que se le rompía algo por dentro. ¿Una hija que nadie conoce? ¿Quién es esa niña?, preguntó temblando. Pero la mujer no respondió. En cambio, entregó un viejo collar con 3 piedras, una verde, una azul y una roja. Esto perteneció a las 3, a los secretos que tu abuela arrastró toda su vida. La verdad es más oscura de lo que imaginas. La fiesta estalló en susurros corrosivos. Los invitados se miraban entre ellos, sorprendidos, empezando a murmurar de escándalo, de mentiras ocultas, de un linaje roto. Francisco se acercó con voz rota: esto no termina aquí, Bianca. Tu vida, nuestra familia, todo cambiará cuando sepas quién es realmente esa niña. Bianca lanzó la mirada al cielo, y por un instante el sol pareció apagarse, como si todo el brillo del mundo se hubiera evaporado. Su boda se había convertido en una pesadilla que apenas comenzaba, y mientras la multitud seguía confundida, una pregunta carcomía su mente, más fuerte que cualquier otra: ¿cómo habían podido esconder algo así durante tanto tiempo? ¿Qué más mentiras esperaba encontrar? El silencio alrededor de Bianca era brutal, solo roto por un sollozo sordo que no pudo contener. Algo estaba a punto de explotar y no había vuelta atrás. El silencio pesaba en el aire como una nube negra que iba a estallar en cualquier segundo. Bianca apenas respiraba, sintiendo el nudo en la garganta crecer hasta doler, mientras la mujer del baúl mantenía aquella mirada fija, desafiante. Francisco apretaba los puños, con la cara demacrada, buscando en la multitud algún apoyo, algún signo de comprensión. 2 hijos, repitió Bianca, como si decirlo en voz alta fuera un desafío a la realidad. ¿Y esa niña, quién es? Antes de que alguien pudiera responder, el murmullo se transformó en un estruendo lejano. De la nada, un grito desgarrador cortó el aire, horrible y lleno de desesperación. Todos se quedaron congelados. De entre la multitud, una figura abandonada, demacrada y con los ojos encendidos, apareció corriendo hacia Bianca. Era una mujer, tan parecida a ella que hasta el brillo en sus pupilas parecía calcado, pero con una sombra de locura que la hundía en una tristeza infinita. «¡Bianca!», gritó a lo lejos. «¡No confíes en ellos! ¡No es tu familia! ¡No somos hermanas!». La figura temblaba, su voz se quebraba, dejando caer unos papeles raídos que sostenía con manos temblorosas. Bianca retrocedió, sintiendo la piel erizarse.
Todos miraron. La confusión se volvió desconcierto y después en miedo. Aquella mujer con la mirada perdida y lágrimas saliendo a borbotones siguió hablando, casi susurrando con rabia y pesar. Tu abuela no solo entregó hijos por vergüenza, nos robó la verdad, nos separó para proteger un secreto peor. Ustedes no son sangre pura. Nosotros somos los verdaderos Yara. El aire se cortó. Las flores parecían marchitarse en ese segundo. Bianca sintió un golpe en el pecho, como si alguien le hubiera hundido un puñal invisible. ¿Qué decía esa mujer? ¿Que no era familia? ¿Que Francisco tampoco? En ese instante, la mujer sacó una chaqueta rota, llena de manchas oscuras. La extendió temblando, revelando una pequeña placa oxidada que brillaba débilmente bajo el sol. En ella se leía, apenas legible, I. Yara. Fundación. Esto, dijo, mirando a Bianca directamente, es la prueba de que no somos lo que crees. Ese apellido tuyo, ese orgullo tuyo, es un castillo de mentiras. Nos usaron, nos separaron y nos abandonaron a nosotros, el verdadero legado de Yara. Un murmullo bajito comenzó, de rechazo, de miedo. Algunos invitados se taparon la boca. Otros dieron un paso atrás, confundidos. Francisco palideció. Se llevó la mano a la cabeza, luchando por entender. Bianca lo miró, buscando respuestas en esa mirada que ahora le parecía un poco extraña. Algo tembló en su corazón. La desconfianza empezó a colarse. De repente, sin aviso, la mujer lanzó un golpe brutal sobre la mesa que sostenía la caja, derramando fotos, cartas y un pequeño cuaderno viejo. Aquí está la verdad que quieren enterrar, chilló con furia. ¿Creías que solo había 2 hijos? No, porque el verdadero hijo de Yara desapareció antes de nacer, y ni siquiera fue suyo. Un silencio sepulcral se extendió, seguido de jadeos ahogados. Bianca parpadeó rápido, procesando cómo una bomba de tiempo explotaba dentro de ella. ¿Qué dices?, susurró, la voz quebrada. ¿Que no soy? La mujer no necesitó decir más. Sacó del cuaderno una prueba de ADN, fotos de un hombre, un desconocido para Bianca y para todos, junto con documentos legales que mostraban una adopción secreta, pero no del hijo entregado, sino de ella. Porque tú, Bianca, dijo la mujer con una mezcla de tristeza y desafío, no eres hija biológica de Yara. Nunca lo fuiste. La familia te hizo creer que eras su sangre, pero fuiste una mentira creada para tapar un escándalo mucho más oscuro. La multitud empezó a murmurar, a mirar a Bianca como a un extraño. Sus ojos se humedecieron, sintiendo que el mundo entero se desplomaba bajo sus pies. Francisco, atrapado entre la duda y el dolor, dio un paso hacia ella, con la voz quebrada. «Pero si crecimos juntos, ¿y todo este tiempo, Bianca?» Antes de que pudiera terminar, la mujer los interrumpió con un grito toda la fuerza que le quedaba. «La verdadera familia Yara está aquí, y ni tú ni Francisco pertenecen a esta herencia. La boda perfecta, el sueño que Bianca había construido, se convertía en ruinas, y en ese instante, en medio de un caos que se extendía como un incendio, el teléfono de Bianca vibró con un mensaje nuevo. «Llama, es urgente. Todo va a cambiar». El número era desconocido. Ella dudó. Cerró los ojos y con el pulso temblando apretó llamar. ¿Quién estaría al otro lado? ¿Y qué verdad aún quedaba enterrada? Nadie lo sabía, pero algo estaba claro. Nada sería igual jamás. Bianca apretó el teléfono contra la oreja, el número desconocido temblando en sus manos. Su respiración se volvió corta, el mundo girando más rápido que sus pensamientos. La voz al otro lado sonaba urgente, sin tiempo para presentaciones. «Bianca, soy yo», dijo un hombre con la voz quebrada, demasiado familiar. «Por favor, tienes que escucharme. No podemos dejar que crean toda esa mentira». El silencio le explotó en la cabeza. ¿Quién era? ¿Por qué sabía su nombre? Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador partió el aire. El cristal de una ventana cercana estalló.
Todos se voltearon, congelados. De la nada, un disparo seco retumbó por la hacienda. Bianca sintió un frío intenso que le bajó por la espalda. Gente gritaba, corría, miradas desesperadas buscando refugio. Pero lo peor fue que aquel hombre que hablaba por teléfono se desplomó al suelo al instante, un charco rojo manando junto a él. ¡No!, gritó Bianca, horrorosa, mientras el teléfono se le caía de las manos y la llamada se cortaba. La boda se convirtió en caos absoluto. Invitados chocaban, lloraban, algunos gritaban por ayuda. La mujer de ojos oscuros que había revelado la historia quedó paralizada, como si el disparo hubiera congelado el tiempo. ¿Quién? ¿Qué pasó? La voz de Francisco temblaba mientras se acercaba a Bianca, intentando apartar a la gente. Pero antes de que pudiera responder, una sombra apareció en la entrada principal. Un hombre alto, con el rostro cubierto parcialmente por una capucha, caminó lentamente hacia el centro de la escena. Su presencia apagaba todo a su paso. Parecía absorber el aire mismo. «La verdad no está en esas mentiras que te contaron, Bianca», dijo con voz baja, fría, imposible de ignorar. «Y yo soy el único que puede mostrártela, aunque duela». Bianca lo miró, paralizada. Algo en esa figura le desgarraba el alma y al mismo tiempo la atraía como un imán. «¿Quién eres?», preguntó con un hilo de voz, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. El hombre ladeó la cabeza y levantó la capucha. El aire pareció congelarse justo en ese momento. Bianca vio su rostro. No solo increíblemente parecido al de Francisco, sino a ella misma, con los mismos ojos verdes y una sonrisa torcida que no auguraba nada bueno. «Soy tu hermano», dijo, como si el mundo se partiera en 1000 pedazos. «El verdadero hijo de Yara, el que nunca debió nacer». Un murmullo estremecedor recorrió la multitud. La mujer del baúl retrocedió, la expresión llena de miedo y reconocimiento. Francisco se llevó las manos a la cabeza, incapaz de procesar lo que escuchaba. «Eso no puede ser», balbuceó, mirando a Bianca, luego al hombre. «Lo es», insistió el extraño. «Bianca, no solo eres adoptada, ni tus raíces son lo que te dijeron. Nuestra abuela hizo algo peor. Me escondió a mí porque nací con una enfermedad que debía desaparecer. Pero yo sobreviví y vine a reclamar la verdad y la venganza». El corazón de Bianca latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. Su mente volaba en círculos, incapaz de asimilar todo el dolor que la atravesaba. «¿Revancha?», susurró. «¿Contra quién?». El hombre sonrió con crueldad. «Contra todos ustedes, contra la familia Yara que me arrojó al olvido, y contra los secretos que mataron a nuestra madre». En ese instante, un brillo metálico apareció en su mano, una pistola. La tensión se volvió insoportable, un pulso eléctrico que nadie quería romper. La multitud se paralizó, el miedo retumbando en cada rincón. Bianca supo que la historia que creía conocer no era más que una fachada rota y que el verdadero peligro estaba a punto de cambiarlo todo para siempre. El sonido del disparo no vino, pero la amenaza se sentía pesada, cortante, haciéndola temblar hasta los huesos. El teléfono volvió a vibrar en su bolso. Otro mensaje. «No confíes en nadie. La verdad es solo el comienzo». Bianca no sabía si estaba más asustada por lo que había descubierto o por lo que aún estaba por llegar. Pero estaba segura de algo. Ahora, nadie podía apagar esta llama oscura que había despertado. Y la boda ya no importaba. Nada importaba. Solo sobrevivir a la tormenta que acababa de desatarse. El sonido del disparo había quedado suspendido en el aire, una amenaza a punto de estallar, pero sin romper el silencio espeso que invadía la hacienda. Bianca temblaba, las manos sudorosas aferradas al vestido, mientras sus ojos buscaban desesperados una señal de esperanza en el caos. De pronto todo se congeló. La multitud retrocedió, voces apagándose, y un golpe seco resonó desde la entrada principal. Todos giraron la cabeza, y el hombre encapuchado que mantenía aquel aura oscura se desplomó al suelo.
Un hilo de sangre brotaba de su cuello, cálido y rojo, mientras sus dedos intentaban inútilmente alcanzar algo. La mirada de Bianca se clavó en él. No podía creerlo. La pistola reposaba a su lado. Pero lo que vino después la congeló para siempre. El hombre, con la mirada vidriosa, explicó con voz quebrada, apenas un susurro que atravesó el aire como un puñal. «No soy yo», dijo, mientras alguien se inclinaba para detener la sangre. Pero esa voz no era la única que había hablado. Una risa seca, amarga, llenó el espacio. Los ojos verdes de Bianca buscaron el origen y vieron a una figura que emergía de las sombras. Blanca, la mujer de rostro pálido, la misma que había lanzado la bomba sobre el baúl, tomó la palabra con una calma terrible. «Creíste saber quién era el enemigo, pero estabas equivocada, niña», susurró con una sonrisa cruel. «No ese hombre, no Francisco, ni siquiera tu abuela. La traición viene de mucho más cerca». Todos se quedaron helados. Bianca sintió un nudo insoportable apretarle la garganta. Blanca, dejando caer una carpeta entre los papeles revueltos, reveló una grabación en un teléfono viejo, la pantalla mostrando una imagen borrosa, pero con una voz clara y heladora. «Escuchen, esto es real», ordenó. «Esto no es solo historia antigua. Es la verdad que mantuvieron oculta para proteger a un monstruo a quien llamaron padre». La grabación arrancó, sonido quebrado, y una voz masculina habló, firme, pero con un tono oscuro. «Yo no soy el padre de Bianca ni de Francisco. La verdadera verdad está aquí, en esta casa, bajo el rostro de quien menos esperan». La cámara titubeó, y la imagen cambió para mostrar a alguien que todos conocían, pero con otra cara, otra intención. Era la misma Bianca, atrapada en un momento del pasado, pero a su lado, con la mirada fija en otra cámara, estaba su madre biológica, a quien creía muerta desde siempre. Ella fue protegida. Fingieron su muerte, continuó la voz, porque el hombre que todos llaman abuelo, aquí es también responsable de algo que nadie ha mencionado. El silencio fue ahora absoluto. Bianca sentía que el suelo temblaba bajo sus pies, que el aire se hacía pesado como plomo. Francisco se acercó titubeando, muriéndose por entender, con los ojos llenos de miedo. «¿Qué? ¿Qué dices?», balbuceó, sus manos temblando. «¿Nuestra abuela es?» Antes de que alguien pudiera responder, Blanca lanzó la bomba final, su voz quebrándose en rabia contenida. «No es Yara. El verdadero dueño de esta familia, el verdadero líder, no es otra que tú, Bianca». Un coro de susurros reaccionó a ese golpe. ¿Yo? Bianca estaba atónita. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Blanca abrió otro sobre, más polvoriento y severo, y con voz firme explicó. «Porque tu adopción fue solo la punta de un iceberg. Tú no solo no eres sangre de Yara, eres el último eslabón de un linaje secreto, de una venganza que tu familia tejió a sangre y fuego. Esa niña en la foto», dijo, señalando lentamente, «es tu verdadera madre, no la abuela. Y tu padre es el hombre que todos aquí adoran sin saberlo, el mismo que acaba de caer en sus brazos». Todos se quedaron paralizados. El hombre encapuchado, al que mataron segundos antes, era el padre real de Bianca. El hombre que supuestamente era un intruso y un enemigo, en realidad era el reino y el origen de todo lo que creían. El mundo de Bianca se desmoronaba en 1000 pedazos imposibles de juntar. Su familia, su identidad, todo. ¿Quién era en verdad? ¿Heredera o víctima? ¿Señora o esclava de un secreto más oscuro que nadie podía imaginar? Y mientras la hacienda cerraba las puertas, los rostros dibujaban furia, miedo y desesperación. La única certeza era que la tormenta apenas comenzaba. Bianca apretó el collar con las 3 piedras, sintiendo el frío de la verdad morderle la piel. Y en ese instante, una última pregunta retumbaba en su mente. ¿Quién había querido protegerla? ¿Y quién estaba dispuesto a destruirla para siempre? La noche había caído sobre la hacienda, y con ella, un frío invisible que calaba hasta los huesos. La multitud se mantenía paralizada, como si aquel lugar se hubiera convertido en una tumba abierta, llena de sombras y secretos mortales.
Bianca apretaba el collar con fuerza, sintiendo las piedras perforar su piel, como si quisieran meter la verdad dentro de su carne. El hombre encapuchado yacía en el suelo, inmóvil. Pero entonces algo hizo que el corazón de Bianca se detuviera por un instante. Un leve movimiento, apenas un suspiro. ¿Acaso estaba vivo? Todos se quedaron mirando, sin aliento. Francisco rompió el silencio gritando: «¡Llámenlo! ¡Alguien, rápido!». Las manos de Bianca temblaban tanto que dejó caer el collar. La suela de su zapato rozó una pequeña caja metálica, enterrada entre los papeles dispersos. La miró, confundida, y se agachó para tomarla. En ese instante, el teléfono volvió a sonar. Era ella otra vez, pero ya no quedaba nada de la voz del hombre del teléfono anterior, ni su urgencia. Esta vez la voz era suave, golpeando directo al alma. «Bianca, escucha con atención. Nadie dice toda la verdad». El silencio se rompió al unísono cuando Bianca abrió la caja metálica con manos casi pegadas por el sudor. Dentro encontró un pequeño sobre y un extraño dispositivo USB. Sacó el sobre y leyó en voz baja: «Si estás leyendo esto, es porque nada es lo que parece. Lo que crees conocer de tu familia es una mentira, sí, pero la mentira más grande está en ti». La multitud se acercaba tímidamente, atraída por la voz, el movimiento, el ruido. Bianca conectó el USB en un teléfono cercano. En la pantalla apareció un video con imágenes sacadas a la carrera, con poca luz y una voz masculina rota por el miedo. «Bianca, mi niña, soy yo». Yara, la voz de su abuela, joven, fiel, pero cargada de desesperación, la cortó en pedazos. «Nunca quise que llegaras a saber la verdad, pero ahora no tengo más opción. No eres hija de Yara ni de ese hombre que todos llaman abuelo. No eres hija de nadie aquí. Porque tú eres el producto de un experimento». Silencio absoluto. «Quisimos salvar a la familia, controlar el linaje, pero a costa de tu vida». El video cambió. Mostraba una clínica secreta, con tubos, máquinas y hombres con batas, biopsias y documentos confidenciales. Tu adopción ocultó un proyecto: mezclar ADN, crear un heredero perfecto que pudiera sobrevivir a la enfermedad que mató a nuestra sangre verdadera. Bianca sintió que la sangre le hervía, luego la heló. ¿Ese experimento era ella? Un grito desgarrado salió de sus labios. Muchos huyeron, otros miraban con horror. Francisco cayó de rodillas, temblando, la cara un mapa de miedo y traición. «¿Qué? No puede ser», sollozó. «¿Nos usaron? ¿Somos solo piezas?». La voz del video se quebró otra vez. El hombre encapuchado, el padre desconocido. Era el guardián del proyecto fallido. Él quería destruirlo todo. No solo destruir, Bianca, sino borrar tu rastro. La grabación se cortó de golpe. La habitación quedó sumida en una oscuridad súbita, como si el verdadero peso de aquella confesión la hubiera tragado. Y entonces, justo cuando todo parecía hundirse en un abismo sin fondo, el teléfono de Bianca vibró otra vez. Un mensaje diferente, frío y directo. «No confíes en el que llaman Francisco. Él sabe más de lo que dice. Está aquí para proteger algo peor». Bianca levantó la vista, y en medio del tumulto vio a Francisco apartarse lentamente bajo la sombra de un árbol, sacando un sobre grueso. Lo abrió con manos temblorosas, y de él salió una imagen. Ella con un bebé en brazos, pero no era la niña perdida, ni una foto vieja. Era ella misma, detrás del velo de la boda, años atrás, sosteniendo un niño con los ojos verdes de la familia. Pero su expresión era distinta, desesperada, como si estuviera a punto de hacer algo que cambiaría todo. Con la voz quebrada, Bianca se acercó, temerosa. «¿Qué es esto? ¿Cuándo?». Francisco levantó la mirada, la cara cubierta por la sombra, y murmuró: «Nunca debí mostrártelo, porque esto significa que yo no soy tu hermano, ni tú mi hermana. Pero ese niño, él es tu verdadero hermano, y está vivo. Él desapareció esa noche». La cámara se alejó
dejando la escena en silencio. Dos figuras temblando bajo la luna, con un secreto aún más oscuro asomando en la distancia. Cerró los ojos, con el pecho oprimiéndole el alma, y en medio de la confusión, la pregunta más cruel la atravesó. ¿Quién estaba jugando con sus vidas? Y más importante aún, ¿en quién podía confiar si hasta sus propios lazos de sangre eran una red de mentiras? Bianca apretó la foto con el bebé en brazos, las manos temblándole, como si la imagen quemara su piel. La fiesta se había vuelto un campo de batalla invisible, con miradas que atravesaban, cuchillos sin filo pero letales. Francisco ya no era ese hermano, ni ese supuesto aliado. Las piezas del rompecabezas se desmoronaban a cada segundo. De repente, una puerta se abrió de golpe y una silueta apareció en el umbral. Todos se giraron, alargando la tensión como un hilo a punto de romperse. Era la madre de Bianca. Sí, la misma que todos creían muerta. Pero ella no caminaba, ni lloraba, ni suplicaba. Su rostro estaba duro, marcado por años de acero y secretos no confesados. «Vine por ti, Bianca», dijo con voz firme. «Vine a acabar con esta farsa». Y su mirada congeló a todos. Un grito se ahogó en la garganta de Bianca. Esa mujer, que debería haber sido un refugio, era ahora una tormenta. Se acercó sin miedo, y en un movimiento rápido sacó un anillo con el mismo sello rojo de la abuela, pero más viejo, desgastado, y lo aplastó contra el suelo. «Todo esto», gritó, «no es más que una mentira tejida para ocultar lo que nunca debió ver la luz. La verdadera Yara nunca fue tu abuela, ni esta familia que creen conocer». Un silencio lleno de espanto atrapó la hacienda. Francisco se quedó mudo, y Bianca sintió que el aire le mancillaba el pecho con cada golpe del corazón. «¿Qué dices?», pidió Bianca con la voz rota, sin poder parpadear. «¿Quién eres realmente?». La mujer se acercó, demasiado cerca, y susurró como si respirara un veneno cálido. «Soy tu madre biológica. Y tú eres la que destruyó la herencia por la que peleamos toda la vida». Bianca dio un paso atrás, tropezando. El muro de seguridad que creía tener se hizo trizas. La multitud empezó a murmurar. Algunos dieron un paso atrás, otros se miraban con terror. Pero lo que nadie vio venir fue cuando desde detrás de la madre salió un hombre que hasta ahora había estado en las sombras, el verdadero guardián de la casa. Alto, con ojos fieros y un rostro que parecía tallado en fuego. No era ninguno de los hombres que Bianca había conocido. Era alguien diferente, pero extrañamente familiar. «Y yo soy el verdadero Yara». Su voz resonó como un trueno partido. El padre que todos creían muerto, el hombre al que odiaron sin conocer. Bianca sintió que el suelo desaparecía. Miró a Francisco y en ese instante algo crujió. Las piezas que pensaba tener ahora eran mentira. «¡No puede ser!», balbuceó Francisco. «¿Tú?». El hombre los miró con ojos de látigo. «La verdad que escondieron es esta. Bianca nunca fue adoptada para salvarla, sino para ocultar a la heredera legítima». Su voz cortaba el aire. «Y tú, Francisco, has sido el marionetista todo este tiempo». Un jadeo recorrió el círculo. Bianca temblaba. ¿Qué significado tenía eso? Su hermano, su cómplice, su sombra constante, ¿era en realidad quien había manejado todo desde detrás, sembrando mentiras? «¿Por qué?», logró decir ella, pero la voz se le quebró. «¿Por qué todo el engaño?». El hombre rió, una risa seca, amarga, llena de frío. «Porque la familia Yara no se salvaba con amor, sino con control absoluto. Y Francisco, él es el guardián del secreto que usted quiere enterrar». Un sutil movimiento hizo que la madre de Bianca sacara un sobre de su chaqueta, lo lanzó al piso y todos se agacharon para recogerlo. Cuando lo abrió, Bianca vio que era un video antiguo. Y ahí, la verdad enterrada se mostró en imágenes borrosas que la helaron hasta el alma. Francisco no solo conspiraba, sino que fue quien ordenó la adopción de Bianca para borrar toda su sangre verdadera. Él manipuló la historia, su infancia, su amor, para que el verdadero linaje de Yara se mantuviera intacto, lejos de ella. El rostro de Francisco se endureció y la máscara se desplomó. «Sí», admitió,
No fui solo un hermano. Fui el arquitecto de cada mentira, porque tenía que proteger a la familia, aunque eso significara destruirte. Bianca sintió que todo explotaba en su pecho, la traición, el dolor, la rabia, cada palabra como una puñalada, cada mirada una condena. Pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre que decía ser el verdadero Yara levantó la mano con brusquedad y un disparo resonó. Pero no era contra Bianca ni Francisco, sino contra la madre, que cayó al suelo, sorprendida y sangrando. El caos estalló, gritos y carreras. Bianca se quedó paralizada, mirando a Francisco con lágrimas mezcladas de odio y desconcierto. ¿Este era el plan?, susurró. ¿Destruir a la familia para proteger la mentira? Y mientras el humo del disparo aún llenaba el aire, una última imagen quedó grabada en la mente de Bianca. Francisco, con ojos vacíos, recogiendo la pistola, y diciendo con voz baja: «Solo yo puedo salvar esto. Solo yo soy la familia. La boda, la familia, el amor, la verdad». Todo ahora era una tela de araña venenosa. Bianca sintió que su mundo, la historia misma que había vivido, se deshacía, y nadie sabía qué quedaría después. El disparo retumbó, pero no contra Bianca ni Francisco. El silencio se volvió un estruendo que aplastaba el alma. La madre de Bianca cayó al suelo, el rostro pálido, una mancha oscura extendiéndose en su vestido. Francisco levantó la pistola temblando, los ojos vacíos, la boca torcida en una mueca que nadie podía entender. Bianca estaba paralizada, el corazón como golpeado por un martillo. Y entonces, justo cuando la tragedia parecía alcanzar su punto más alto, el aire se rompió con un ruido terrible, un estallido seco, metálico. El cristal de las ventanas explotó en 1000 pedazos, y una figura apareció en la puerta principal, envuelta en humo y sombras. Era él, el verdadero Yara, pero no el hombre fuerte y decidido que todos imaginaban, sino alguien con la piel pálida, ojos inyectados en sangre y una sonrisa que helaba la sangre. ¿Creían que todo este tiempo estuve muerto?, dijo, su voz cortante y burlona. No, solo estaba esperando el momento exacto para salir. La multitud retrocedió. El miedo se apoderó de cada alma. Bianca sintió que el mundo se caía y sus piernas temblaban como hojas al viento. Este juego de mentiras terminó, continuó Yara. Ustedes solo han sido piezas de un ajedrez para mí. Francisco, la marioneta perfecta. Bianca, la niña que nació para destruir todo. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el hombre levantó la mano y de su chaqueta sacó un dispositivo pequeño con un botón rojo. Bianca lo vio claro. Un detonador. Un grito colectivo inundó el salón. «¡No!», gritó Bianca, pero era tarde. Una explosión brutal sacudió la hacienda, lanzando a todos contra las paredes. El estruendo horrible cegó a Bianca, que sintió cómo el aire le era arrebatado, la presión quemándole los pulmones. Entre el polvo y el humo, vio cómo se caían las columnas, cómo los rostros llenos de horror se perdían en el caos, cómo el fuego empezaba a devorar las paredes de aquella casa maldita. Pero justo cuando todo parecía acabado, un disparo resonó de nuevo. Yara cayó al suelo, con la cara llena de sangre. Miró a Bianca con una mezcla de rabia y algo que ella juró fue amor. «Tú eres la única que puede detener esto», susurró, antes de perder el conocimiento. El silencio volvió, pero ya nada era igual. Bianca, jadeante, se arrastró hacia el teléfono, y justo allí, entre las llamas que lamían las paredes, recibió un mensaje nuevo. «No confíes en nadie. Lo que crees es solo la mitad. La verdad está en ti». Ella cerró los ojos, temblando. Las lágrimas corrían sin control. Su mundo, su familia, sus secretos, todo se había roto en pedazos. Pero un pensamiento le explotaba en la cabeza, más fuerte que el miedo. ¿Y si todo esto había sido solo el comienzo? Porque en el fondo, Bianca sabía que nadie había dicho la última palabra, y que lo que estaba por venir no era solo una lucha por sangre o secretos. Era una guerra por su propia alma. El fuego crepitaba, la noche estaba rota, y Bianca temblaba, sola en medio de la tormenta. ¿Quién estaba realmente detrás de todo?
¿Y cuánto tiempo más podría mantener esa mentira viva? El teléfono volvió a vibrar, pero esta vez la pantalla era negra. No había mensaje, solo una llamada entrante. Un número desconocido. Bianca dudó, vaciló, y con la mano aún temblando, apretó contestar. Una voz áspera, casi un susurro, salió del otro lado. Bianca, si quieres vivir, tienes que dejarlo todo atrás, porque quienes creías enemigos son solo marionetas de algo mucho más oscuro. El miedo se transformó en un frío que la atravesó, y entonces el teléfono se cortó. Bianca soltó un grito ahogado, porque la verdadera pesadilla apenas comenzaba. El teléfono quedó muerto en la mano de Bianca. El silencio volvió a tragarse todo, pero esta vez era un silencio distinto, frío, punzante, tan denso que parecía aplastarla. Afuera, la hacienda se consumía en llamas que arañaban el cielo oscuro sin piedad. El fuego crepitaba, mordía las paredes, y las sombras bailaban al ritmo de ese apocalipsis que parecía devorar su vida. Bianca sintió un temblor que le recorría el cuerpo entero, como si su piel se raspase con la realidad que estaba por romperse. Francisco estaba a su lado, la mirada perdida y esa máscara de hermano confiable rota en 1000 pedazos. Quiso hablar, decir algo, pero solo un suspiro apagado salió de sus labios. Parecía un hombre que ya no sabía quién era. De repente, un grito cortó la oscuridad. No era humano, no algo que ella hubiera escuchado antes. Era un sonido frío, mecánico, desgarrador, que hizo que todo en su interior se paralizara. Los presentes retrocedieron horrorizados, viendo cómo del humo emergía una figura que nadie esperaba. No era humano del todo, ni fantasma ni sombra. Era una mujer, pero algo cruel se veía en su rostro, una mezcla de ira y desesperación que quemaba el aire con cada paso. Bianca la reconoció sin poder creerlo. Era ella, su abuela, su verdadera abuela, pero no la mujer que había visto en las fotos ni en los videos. Esta Yara estaba intacta, joven, viva y con los ojos llenos de fuego. «No», gritó Bianca, agarrándose el pecho, atrapada entre el asombro y el terror. «¿Pero cómo? Nos dijiste que estabas muerta». Yara levantó la cabeza con orgullo, con una sonrisa gélida que heló la sangre de todos. «Nunca morí», dijo con voz firme. «Solo luché desde las sombras, esperando el momento justo para hacer lo que ustedes no tuvieron valor, enfrentar la verdad». La multitud quedó muda, incapaz de pestañear. Francisco se acercó, el rostro pálido, la boca seca. «¿Qué quieres decir? ¿Quién eres realmente?» Yara caminó pausada hacia el centro, la mirada fija en Bianca, y entre las llamas reflejadas en sus ojos, una verdad mortal explotó tan brutal como el fuego que ardía detrás. «Yo fui quien creó el proyecto, no solo el experimento con Bianca, sino todos los secretos que han asfixiado a esta familia. Bianca, tú no eres la heredera del linaje, eres mi obra maestra, el resultado de años de manipulación genética y dolor». El corazón de Bianca se atoró en la garganta, la caja torácica comprimida por un puño invisible. «¿Cómo es? ¿Qué dices?», balbuceó. «¿Eso significa que todo lo que vivimos fue una mentira?» Yara sonrió, pero no hubo amor en esa expresión. Más bien el frío de alguien que ha visto demasiada muerte. «Mentira. Sí», confirmó. «Pero solo la mitad, porque tú, Bianca, también eres mi enemiga». Un murmullo oscuro se esparció. La noche se sentía más densa, como si el aire contuviera veneno. Francisco tomó valor y preguntó, «¿Enemiga? ¿Por qué?» Yara cerró los ojos un instante, luego habló con voz cortante. «Porque tú no eres mi creación única. No, existen más como tú, y uno de ellos estará aquí muy pronto. El verdadero heredero, el que fue escondido, protegido y ahora viene a reclamarlo todo». Justo entonces, un estruendo sacudió de nuevo la hacienda. La puerta principal salió disparada y entró un hombre, la figura recortada contra el fuego.
Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de furia y desesperación. Bianca sintió que ese hombre le atravesaba el alma. No sabía que iba a ser así, dijo, mirando a Yara con odio. Que todo acabaría en una guerra entre monstruos. Pero no me importa. Vine a terminar esto. Soy tu creación también. La multitud jadeó, sorprendida y temblando. ¿Qué? —exclamó Bianca. ¿Otra más? ¿Cómo es posible que haya más de nosotros? Yara se rió, con una cruel satisfacción. Bianca, tú eres solo un experimento fallido. Este hombre, señaló al nuevo desconocido, es mi hijo real, el heredero verdadero que sufre por salir de las sombras. El hombre parecía estar a punto de explotar en lágrimas y odio. Y ustedes, dijo mirando a Bianca y a Francisco, solo piezas en este tablero, marionetas para esconder mi secreto. Pero entonces, en un giro que nadie vio venir, Bianca sintió que algo interno se quebraba dentro de ella. Un dolor horrible le explotó en la cabeza como una bomba. Con un grito que desgarró la noche, se llevó las manos a la cabeza y cayó de rodillas. Sus dedos buscaron frenéticos en su memoria, y entonces apareció la imagen que lo cambió todo. Un recuerdo oculto, una verdad sepultada. Ella no era el experimento. No, ella era la que había creado a Yara, la fundadora, la mente, la mujer detrás del monstruo. Todo era un ciclo, un juego cruel en el que Bianca no era la víctima, ni la heredera, ni la obra maestra. Era la arquitecta, la que diseñó el destino de todos. Yara la miró con terror, como si esa revelación destrozara su mundo. ¿Qué? ¿Qué dices?, tartamudeó. Eso es imposible. Pero Bianca, con la voz rota y el alma destrozada, susurró. Soy la verdadera Yara, la que nació del fracaso, la que decidió renacer para destruir y crear todo desde cero. Y por eso, este fuego no es el final, sino el principio de mi verdadera venganza. El silencio fue atronador, mientras la hacienda entera parecía derrumbarse bajo el peso de esa verdad que nadie esperaba. Y así, en medio de la oscuridad, solo una certeza quedaba. Nada de lo que creyeron saber era verdad, ni siquiera quién era Bianca, porque la historia real apenas estaba por empezar. La hacienda ardía, pero en ese fuego feroz había algo más que destrucción. Una verdad a medias que empezaba a quemar las dudas de todos. Bianca, temblando, se apoyó en una columna caída, sintiendo como el peso en su pecho le impedía respirar bien. Su mirada buscaba respuestas en las sombras, pero todo era un caos de humo, gritos y miradas perdidas. Francisco estaba a su lado, pero ya no era el hermano que había creído conocer. Sus ojos vacíos reflejaban un hombre derrotado por sus propios secretos, atrapado entre la culpa y la traición. Todo esto era un juego para él, pensó Bianca, apretando con fuerza el collar de piedras frías, como si eso pudiera darle fuerza. Del humo emergió Yara, la abuela que nadie esperaba ver viva. Sus ojos ardían con un brillo oscuro, como si la muerte misma no hubiera podido tocarla. He sido la sombra que movió las piezas, pero la verdadera jugada está por venir, susurró, perdiéndose entre las llamas que devoraban la casa. Bianca sintió el mundo temblar, la incertidumbre desgarrando su alma. ¿Era ella la creadora o la destruida? ¿Quién había manipulado a quién? Un golpe seco la hizo girar. El hombre encapuchado, aquel que todos creían muerto, respiraba con dificultad, sus ojos verdes, clavados en ella como una amenaza. Esta historia no termina aquí, murmuró, tratando de levantarse, pero la debilidad lo venció. Francisco se acercó, con la voz entrecortada. Bianca, tenemos que salir de aquí. Lo que queda después es nuestra lucha. Uno a uno, los secretos se desangraban en la noche, mientras las cenizas cubrían sus promesas rotas. Bianca no sabía a quién amar ni en quién confiar, porque la línea entre peligrosos y salvadores se había borrado para siempre. Con un último vistazo a la casa que fue su sueño y su prisión, Bianca soltó el collar, dejando que las piedras rodaran entre las ruinas. La noche fría y despiadada se cerró sobre ellos, y un susurro distante volvió a hacer temblar el aire.
No importa quién seas, la batalla apenas comienza. Y con ese pensamiento, la oscuridad se tragó todo. Atención, este es el momento de mostrar tu apoyo real a esta historia. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas revelaciones exclusivas que vienen y que cambiarán todo de nuevo. Aplasta el botón de like ahora y haz que el algoritmo nos lleve a más personas que necesitan esta historia. No esperes ni un segundo más para inyectar vida a la sección de comentarios. Cuéntanos tus teorías, emociones y qué crees que pasará después. Y sobre todo, compártelo con al menos 5 amigos que necesitan saber este final impactante. Recuerda, solo los verdaderos fans entienden lo vital que es apoyar el canal con estas acciones. No te quedes fuera.